Dicen que en las casas grandes hay utensilios de oro, hay de plata, hay de madera, pero también hay de barro, hermano. Y unos de esos utensilios son para honra y otros son para deshonra, hermano. Unos son para honra y otros son para algo vil, ¿verdad? Vamos a estar hablando de ese tema y yo quisiera usar dos textos acerca de esto. Amén, si se puede poner de pie. Les voy a pedir que vaya primeramente a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. Y después se va a 2 de Corintios capítulo 4. Pero primero, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el texto sagrado: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, dice. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Quería que se dieran cuenta que en las casas puede haber esto, hermano, pero hay vasos de barro. Ahora váyase a 2 de Corintios capítulo 4 y tenga ahí abierta la palabra, hermano, porque vamos a usar unos versículos en 2 de Corintios 4, verso 7 en adelante, hermano. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero tenemos, plural, este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hasta ahí, hermano. Ayúdenme a orar, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo, Padre Celestial. Gracias por el pueblo. Gracias, Señor, aleluya, en este momento por tu palabra que se ha leído, Señor, a los santos, y esta palabra, Dios mío, la aplicamos primeramente a mi vida. Y Padre, te pedimos que abras el entendimiento, abra nuestros oídos, y te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes para poder explicar, Señor, tu palabra, y que todos salgamos edificados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos.
Yo creo, hermanos, que en muchas casas de ricos, en casas de reyes, usted va a encontrar vasos de oro, ¿verdad? Quizás va a encontrar vasos de plata. Y quizás en muchas casas también va a encontrar, pues hermano, vasijas de mucha calidad, de mucho prestigio, de buenos materiales, hermano. Como por ejemplo, aquí hay hermanas que están vendiendo ollas, ¿verdad? Y material, creo que de Princess House se llama, aleluya. Otros venden otras marcas, hermano, de material bueno. Y también reconocemos que pues hay utensilios de muchos materiales, pero encontramos en la palabra que se encuentra un material que es el barro, hermano. Y el barro, usted sabe perfectamente bien que cuando no se mete al fuego, es un barro frágil. Es un barro que fácil se puede quebrar, hermanos. Aleluya. Entonces, nosotros somos hechos de barro, hermano. Así que no se nos olvide nunca de que Dios nos hizo de barro, hermano. Que nunca se nos olvide nosotros, porque yo me ponía a pensar, Dios nos podía haber hecho de oro, hermano, o de plata, o de bronce, o de cobre, hermano. Pero a Dios le plació hacernos de barro, hermano. Es más, del polvo, hermano. A Dios le plació eso, hacernos del polvo, aleluya. Entonces uno cuando se pone a leer la palabra del Señor y a meditarla, el tesoro más grande que tenemos nosotros es la palabra de Dios, hermano. El tesoro que tenemos nosotros en nuestras manos es el Santo Evangelio. Y ese tesoro que Dios lo ha derramado sobre nosotros, Dios lo ha derramado sobre vasos, no de oro, ni de plata, ni de bronce, sino lo ha derramado, hermano, sobre vasos de barro, hermano. De barro. Entonces esos vasos de barro somos nosotros, hermano. Y Dios ha depositado ese tesoro tan grande, ha confiado Dios ese santo evangelio en esos vasos de barro que somos nosotros, hermano. En otras palabras, Dios lo ha depositado en lo más débil, hermano. Aleluya. Entonces, cuando uno se pone a leer esta palabra, uno encuentra que hay varias verdades en estos versículos, hermano. Yo voy a hablar de unas cuantas nada más. Pero una de las verdades que yo veo aquí, hermano, es que el poder del evangelio, aleluya, el poder del evangelio es de Dios y no es del hombre, hermano. El santo poder del evangelio es de Dios y no de nosotros. En otras palabras, la salvación no la da el hombre, hermano. Pero usted muchas veces ve que el hombre se ha atrevido a querer dar salvación. Y no, hermano, la salvación solamente proviene de Dios. La sanidad proviene solamente de Dios, hermanos. Aleluya, no proviene del hombre. Nosotros conocemos este texto bien conocido de Hechos capítulo 4, verso 12. Dice, y en ninguno otro hay salvación debajo del cielo. No hay, hermano. En ninguno hay salvación, solamente la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. Entonces el poder del evangelio viene de Dios y no del hombre. La salvación viene del Señor. Y la sanidad, según Isaías 53:5, también viene del Señor, hermano. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ningún hombre puede dar sanidad, hermano. Pero hoy en día
Mi hermano, muchos se atribuyen que están dando sanidad y aún se atreven a decir que pueden dar salvación, hermano. Eso es una blasfemia. Aleluya. Ningún pastor, ningún evangelista, hermano, ningún cura, ningún papa puede dar salvación ni puede dar sanidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque solamente nuestro Señor Jesucristo es el que la da. Amén. Aleluya. Otra verdad que veo aquí, amados hermanos, es que Dios ha depositado su tesoro en vasijas de barro o en vasos de barro. Y es lo que dice el verso 7 de este capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, hermano. Sea de Dios y no de nosotros. Así que no es de ningún evangelista, de ningún pastor, ni de ningún cura, ni de ningún papa, hermano. Es de Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, al pasar de los años, que llega el hermano a los 40, la hermana a los 50, a los 60, a los 70, y si Dios les concede más años, somos barro frágil, hermano. Somos barro bien frágiles. Algunos ya caminamos lentamente, que no caminamos como antes. Otros ya miramos, necesitamos lentes para ver, porque somos de barro, somos frágiles. Van pasando los años y ya no es lo mismo, hermano. Otros, hermanos, la pasamos puros dolores. Me decía una hermana a mí, cuando por primera vez usé lentes, me dijo: hermano, usted tiene un Cristo que le puede recibir la vista. Claro. Y cualquier cosa que decía uno que se enfermaba, decía: no debe de enfermarse usted, hermano, pues si tenemos a un Cristo de poder. Bueno, el apóstol Pablo dijo: ¿quién enferma? Yo no enfermo. Mi hermano, es cuando se hablan estas cosas es porque vemos que a veces no hay un conocimiento en las escrituras, hermano. Y el día que fui a hacer los taxis de la iglesia, entró esta hermana, hermano, ahí donde estaban haciendo los taxis, y entró con una andadera, hermano. Y yo la vi y me acordé, ¿no? Pero yo podía haberle dicho: oiga, hermano, ¿dónde está su Cristo, pues? Pero no hay que pagar mal con mal, hermano. Entonces, vemos nosotros que somos frágiles, hermano. Somos vasos frágiles. Ahora, si Dios quiere llevarnos, mi hermano, Dios nos lleva cuando Él quiere. Aleluya. Mire, con una tos y una gripa, Dios nos puede llevar. 3 semanas estuve tirado yo ahí, hermano. Entonces, mi hermano, Dios nos puede llevar cuando Él quiere, aunque sea una gripa, una tos, una infección. Se acabó el corrido, hermano. Se acabó. Había un hombre que decía que era inmortal. Y le compusieron un corrido porque él decía que era inmortal por su tamaño, por su fuerza, por su dinero. Y al que sea ofendía y mataba. Pero según este canto dice que un día se enfermó y quiso levantarse y ya no pudo, hermano. Porque él decía que era inmortal, aleluya. Mi hermano, Dios se lo va a llevar a uno y no sabe cuándo, ¿verdad? No sabe cuándo, hermano, porque mientras que estemos en este cuerpo va a ser un barro frágil, aleluya, frágil, hermano. Entonces el poder del Evangelio en nosotros lo depositó Dios para anunciar su palabra. Así que nosotros somos esos vasos de barro que Dios confió su evangelio en nosotros para anunciar su palabra, hermano. Así que nunca se nos olvide que somos de barro, hermano. Y que nunca se nos olvide que la gloria solamente le pertenece a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre, gloria al Señor.
Mi hermano, Dios nos podía haber hecho de oro, de plata, de diamante. Pero se imagina si nos hubiera hecho de oro, óigame, si de barro nos creemos. Pero Dios sabe que lo más insignificante, mi hermano, Dios lo puede usar para que nunca se nos olvide que somos de barro, hermano. Aleluya, y que la gloria le pertenece al Señor. Mire, en Génesis capítulo 3, verso 19, Génesis 3, 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se han escuchado un canto que dice que somos polvo nada más? Nada tienes, nada es tuyo, dice. Eres polvo y nada más, hermano. Así que cuando usted vea una polvadera ya de los carros y eso, hermano, acuérdese que es su pariente, es su tocayo. Somos polvo, hermano. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero se nos olvida a veces que somos de lo más insignificante, y a Dios le plació usar estos vasos de barro para manifestar su gloria y su poder, hermano. Aleluya. Dios depositó, hermano, su tesoro en estos vasos de barro para que la gloria sea de Dios. Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Pero ¿cuántas veces el hombre le roba la gloria a Dios, hermano? Y cuidado cuando el hombre o la mujer le roban la gloria a Dios, cuando Dios les ha confiado algo y se la roban y piensan que es por ellos, hermano. Como cuando aquel rey dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi majestad. Entonces él se estaba robándose la gloria a Dios. Y ahí, hermano, lo mandaron a comer hierba. Quedó loco hasta que reconoció que el que manda es el de arriba. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo para siempre. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios, hermano. Ahora, si alguien predica bien, hermano, la gloria es de Dios. Si alguien enseña bien, la gloria es de Dios. Si alguien canta bien, la gloria es de Dios, hermano. Si alguien tiene los dones y Dios los usa en los dones, mi hermano, la gloria sigue siendo de Dios. Como dice el Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, hermano. Bendito sea el Señor. Mi hermano, en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, en la parte B dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermano. Entonces, la gloria es de Dios. Para que la excelencia del poder y del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Hermano, el patriarca Job, los que han leído el libro de Job, se van a dar cuenta ustedes que él entendió aún lo que él tenía, aún lo que él estaba haciendo por Dios. Él reconoció que venía del polvo y que al polvo iba a ir, hermano. En Job capítulo 10, verso 8 y 9, Job capítulo 10, verso 8 y 9 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te volviste y me deshaces. Verso 9, acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Entonces, si Job entendió esto, también nosotros debemos entender que somos de barro, somos del polvo, hermano. Y usted sabe perfectamente que Job era un hombre. Cuando usted lee el primer capítulo de Job, en los primeros versículos dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todas estas cualidades reconoció él que venía del barro, hermano. Que venía del barro, aleluya. Entonces, que no se nos olvide
que la gloria le pertenece a Dios y no a nosotros, hermano, no a nosotros. Ahora tenemos un caso también de un hombre, Moisés. Este hombre que dice la palabra que hablaba cara a cara con Dios. Este hombre que recibió los mandamientos de Dios. Este hombre que en una ocasión Dios quiso fulminar a toda la nación de Israel y él intervino. Él abogó por el pueblo de Israel para que Dios no destruyera la nación. Moisés, hermano, el hombre más manso de la tierra. Aleluya, un siervo de Dios que vio grandes milagros. Pero en un momento, mi hermano, como que se robó la gloria de Dios. Como que él quiso la atención de tanto cansancio que el pueblo de Israel estaba dando, de tanta rebeldía, que en una ocasión de tanto enojo quebró las tablas de los mandamientos. Pero en otra ocasión Dios le dice que le hable a la roca para que dé agua. Mi hermano, y él lo que hace, que la golpea. Y vemos a este hombre, hermano, que se engrandeció él con su hermano Aarón. Entonces, por eso, hermano, la persona, aunque se sienta muy santa, siempre el enemigo va a querer de que falle. Por eso a nosotros que nunca se nos olvide de dónde venimos, de qué somos hechos. Aleluya. En Números capítulo 20, verso 10. Números capítulo 20, verso 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso está diciendo Moisés, hermano, al pueblo de Israel. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Miren, se está agarrando él y Aarón estas palabras. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces la gloria es de Dios. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mire lo que le costó a Moisés: no pudo entrar a la tierra prometida, la divisó nomás. La divisó nomás, hermano. ¿Por qué? Porque desobedeció. Dios le dice: háblale a la peña, y la peña, mi hermano, representa a Cristo. Háblale a la peña. Pero el enojo, él dijo: van a ver lo que vamos a hacer Aarón y yo. Y no era Aarón ni él, era Dios, hermano. Aleluya. Y le costó que no pudieron entrar a la tierra prometida. Números capítulo 20, verso 8 dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas y le sacarás aguas de la peña y daréis de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces era un mandato que Dios estaba dándoles a ellos. Pero el enojo, hermano, la ira, la rebeldía del pueblo llegó a estas palabras que no pudo entrar, hermano. Entonces toda la gloria le pertenece al Señor, hermano. Otra de las verdades que veo son las personas que se salvan cuando usted o cuando yo les testifica o les predica o les enseña. Aleluya. Y hermano, no es por la elocuencia que tengamos. Aleluya. Ni por el intelecto, sino que es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Aleluya. No hay otra manera, sino que es por el poder del Señor. Ahora Dios usa el vaso de barro, claro. Pero Dios ha depositado el santo evangelio, Dios ha depositado ese tesoro en nosotros para que podamos predicar y las almas se salven, hermano. Pero el que la salva, el que la sana, es Cristo. Es Cristo, hermano. Aleluya. Es el poder de Dios quien transforma, no el hombre. En 1
Primera a los Corintios capítulo 2, verso 5. Dice este texto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Sino en el poder de Dios. Aleluya. Entonces nuestra fe no está y no debe estar nunca en un hombre. Nunca, hermano. Si usted se da cuenta ahora que murió el Papa de Roma, ¿cómo van presidentes hasta allá, hermano? Artistas, presidentes, arriba a darle tributo a una persona muerta, hermano, que ni en vida pudo dar vida porque no conoce al Señor Jesucristo. Se murió, en otras palabras, sin Cristo, hermano. Sin Cristo. Aunque puedan decir lo que sea, hermano, la gente está ciega yendo a honrar a un hombre que ya está muerto, que nunca en la vida pudo dar un evangelio conforme a la palabra, dar una palabra de salvación, nunca, hermano, sino al contrario. Lo que hablaba muchas veces eran herejías. En una ocasión dijo que Jesús tenía sangre pagana. Es una blasfemia, hermano. En otra ocasión dijo, yo no sé por qué Jesús vino a este mundo. Y tantas cosas que estaba diciendo, hermanos. Y vemos nosotros cuánta gente hay que va y fue hasta allá a honrar artistas, presidentes. Y la palabra del Señor nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, hermano. Aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero a él lo tenían como un Dios. Como un Dios que nunca se equivocaba, hermano, oígame. Aleluya. Es triste ver esto, ¿verdad? En Jeremías capítulo 17, verso 5. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, en ningún hombre, hermano, hay salvación. No importa cuántos idiomas hable la persona, porque muchos piensan, mire, esta persona es de Dios porque mire cuántos idiomas habla. Pero una persona idólatra, hermano, y la palabra dice que ningún idólatra va a entrar al reino de Dios, hermano, al reino de Dios. Entonces, estas personas están creyendo en un Dios de madera, en un Dios de oro, en un Dios de plata, en alguna manta, en alguna figura, en alguna imagen. Pero nuestro Cristo ni es de oro ni de plata, hermano, aleluya. Nuestro Cristo está vivo, aleluya. Y Él venció a la muerte y está a la diestra del Padre, aleluya. Él es, aleluya, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, que nunca se nos olvide que somos vasos de barro débiles, hermano, débiles. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, que era un gran hombre de Dios, él reconoció que era débil? Y este hombre tenía un aguijón en la carne. Muchos piensan que era por la vista, los dolores de cabeza, por la vista, y unos dicen que miraba poco. Pero el caso es que el apóstol Pablo oraba a Dios y oró, creo, 3 veces por sanidad. Pero el Señor nunca lo sanó. Así predicaba arriba y abajo. Y el Señor le dice estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, hermano. Entonces, un barro es débil, fácil se puede quebrar. Pero Dios manifiesta su gloria en lo más débil para avergonzar a los fuertes, hermano. Dios escogió lo necio para avergonzar al que se cree sabio, hermano. Dios, mi hermano, lo lindo del Señor que Él escoge de la clase más baja. Como decía el hermano Juan Pablo, Dios puede escoger de la chusma, de lo más bajo, del vulgo, para avergonzar, hermano, a aquellos grandes sabios de ese tiempo.
como lo fue con los pescadores, con Pedro, que lo reconocían, que era sin letra, pero el Espíritu del Señor estaba sobre él. Gloria a Dios, la unción estaba sobre él. Un vaso de barro, hermano. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermano. Entonces el apóstol Pablo no se enojó porque el Señor no lo sanó, sino que él sabía bien que se sentía débil, y aun que no lo sanara el Señor, el poder de Dios estaba sobre él, hermano. Aleluya. No, a él no se le olvidó de dónde venía. Y nosotros sabemos bien cómo Dios le estaba revelando al apóstol Pablo las grandes revelaciones. Porque él mismo dice que las revelaciones, el conocimiento, no lo recibió de hombres, sino del Señor directamente. Y cómo Dios lo usaba en los milagros. Y él mismo dice que para que no le llegara el orgullo, la altivez, Dios le pone ese aguijón. Aleluya. Qué tremendo. Dice, para que las grandezas de las revelaciones no se exaltase, o sea, el orgullo, Dios no le quitó ese aguijón. No le quitó ese aguijón, pero él reconoce que en su debilidad Dios lo estaba usando, y toda la gloria se la llevaba al Señor Jesucristo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios permite que pasemos por tribulaciones para que no confiemos en nosotros ni en nadie, solo en Dios, hermano. Y cuando uno habla de este punto, que Dios permite que pasemos por tribulaciones, nadie de nosotros queremos pasar por tribulaciones ni enfermedades, hermano. Porque a través de este proceso podemos aprender que podemos confiar solamente en el Señor. En el Señor, hermano. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8. El mismo apóstol Pablo dice esta palabra, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermano. Entonces, a veces uno se siente solo, hermano. No sé si usted a veces se ha sentido solo o sola. Y tenemos luchas y tenemos apuros. Y tenemos, hermano, tribulaciones. Y esto no quiere decir que usted está en pecado. Es que Dios quizás está tratando de enseñarnos algo, que confiemos solamente en Él. En Él, hermanos. Aleluya. Atribulado, pero mantenemos la paz. En apuros, pero no nos entra esa desesperación de comernos las uñas o de arrancarme el pelo. No, hermano, en apuros, pero no estamos desesperados. Nos persiguen, pero no estamos desamparados. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermano. Podemos estar derribados, o sea, podemos estar caídos, pero tenemos vida todavía, y el Señor nos puede ayudar, nos puede levantar, nos puede sustentar. Y es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, que se sentía en ocasiones triste, solo, desamparado. Y él llegó a decir, derribado, pero no estoy destruido. Todavía el Señor me presta la vida. No me va a dejar. Entonces yo le puse aquí, ¿por qué Dios permite que seamos atribulados o en apuros, hermano? Para que nosotros confiemos en el Señor.
Así de sencillo, confiemos en el Señor. Y ese espacio no es fácil, hermano, porque queremos todos nosotros que todo vaya bien. Que tengamos salud, que tengamos dinero, que tengamos fuerza, abrir el refrigerador, que no haya noticias en nuestra familia de algo, de alguna prueba, alguna lucha. No queremos pasar nada, hermano. Nadie. Pero el Señor quiere que confiemos en Él para que en ese proceso la gloria siga siendo de Él, hermano. Aleluya. Siga siendo de Él. En 2 Corintios capítulo 1, versos 8 y 9. 2 Corintios capítulo 1, versos 8 y 9. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Está hablando el apóstol Pablo aquí, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza, hermano. O sea, Pablo no perdió la esperanza en el Señor, la confianza, sino que él pensaba que se iba a morir, que lo iban a matar. Pues aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice. Verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mi hermano, el apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a las enfermedades. Él pensaba que lo iban a matar y muchas veces pensaban que estaba muerto. En una ocasión lo apedrearon tanto que pensaban que estaba muerto ahí, hasta que los hermanos lo levantaron y se lo llevaron. Aleluya. Pablo entendió que a través de las pruebas se puede confiar en el Señor. Aleluya. Él sabía que si moría, Dios lo iba a resucitar. Él sabía perfectamente, él tenía esa confianza que si morimos, que si vivimos, somos del Señor. Somos del Señor, hermano. Aleluya. Si morimos todos los días y sufrimos por Cristo todos los días, Jesús se manifestará en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 4 en el verso 10. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, anunciaban el evangelio y eran perseguidos, sentenciados y a muchos morían. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, en Cristo. No nos gusta esto, hermano, sufrir por Cristo. Y nosotros realmente no hemos sufrido nada. Nada hemos sufrido, hermano. Aleluya, nada hemos sufrido. Pero el apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas capítulo 6, verso 17, me gusta mucho este versículo, él llevaba las marcas del Señor. Él llevaba, mi hermano, la muerte del Señor todos los días por todos lados. Y en Gálatas capítulo 6, verso 17 dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, en mi espalda, las marcas del Señor Jesús, hermano. ¿Qué marcas tiene usted, hermano? ¿Qué marcas tengo yo, hermano? Tenemos lo más mínimo. Lo más mínimo, hermano. Que el hermano no me habló. Ahora que estuve 3 semanas enfermo, ni me visitaron ningún hermano más que los hermanos marroquíes. Esa es la marca que llevo yo, hermano. Esa es la marca que llevo yo. Y esa es la marca que lleva usted también, que el pastor no vino, no me visitó y esto. Esa es la marca que llevamos nosotros, una miniatura, hermano. Como dice mi mamá, nos ahogamos en un vaso de agua, hermano. Aleluya. Pero uno cuando ve esto, que llevamos la muerte del Señor por todos lados,
Es que estamos siendo perseguidos, se nos levantan falsos testimonios, nos persiguen, se burlan, o nos pueden encarcelar, o aún podemos morir por la causa del Señor. Y la palabra dice que si aquel que haya su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la hallará. La hallará, hermano. Y así estaba viviendo el apóstol Pablo, hermano. Entonces Pablo pasó por luchas, por pruebas, por persecución, en peligro de muerte, en peligro con falsos hermanos, en peligro de lo de la nación. Pero él decía, tengo que llevar en mi cuerpo la muerte del Señor Jesús. En una ocasión, los mismos discípulos le dijeron, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, dijo. Y él dijo, hey, espérense, yo estoy dispuesto nada más a sufrir hasta morir por el Señor. Y fue, hermano, porque él tenía su confianza en el Señor. Su confianza en el Señor. Gloria a Dios. Mi hermano, si uno ve la vida del Señor Jesús, que Él fue santo, nunca hizo lo malo. Y Él mismo dijo que del palo verde, si del palo verde hacen leña, ¿qué no harán del seco? ¿Qué no harán de nosotros? Si del maestro de maestros hicieron oprobios, ¿qué no harán de nosotros? El mismo Señor Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, hermano. Aleluya. De lobos. El lobo no tiene misericordia. Y nosotros estamos así en un mundo que está perdido y esa gente que no tiene temor del Señor están como lobos. ¿Cómo ofenderlo? ¿Cómo criticarlo? ¿Cómo vituperarlo? ¿Cómo hacer algo? Porque el enemigo no quiere que el evangelio se siga predicando, hermano. Pero cuando usted y yo llevamos al Señor por dentro y anunciamos la palabra, vamos a ser blancos del enemigo. Pero el Señor Jesucristo también dijo que es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y no vamos a morir cuando ellos digan, sino cuando el Señor le plazca llevarnos, hermano, a su presencia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Que nunca se nos olvide que somos vasijas de barro. Y Dios depositó su santo evangelio en nosotros. Y ese es el tesoro que Dios tiene, hermano. Su palabra, el evangelio. En 2 Corintios capítulo 4, verso 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, en otras palabras, Pablo reconocía que cada día desde que él aceptó al Señor estaba sufriendo en la carne, con los de la nación, con gobernadores, con reyes, por todas partes, sufriendo con los que no conocían del Señor. Cada día nosotros podemos decir también estamos muriendo, cada día tenemos menos fuerzas, cada día más cansados, pero el Espíritu es el que nos vivifica, hermano. Aleluya. Uno puede ver cuando hay personas que ya les llegan los años, dice, oye, fulano, mira del rancho, ya está bien viejito. ¿Verdad? Pero si tiene al Señor por dentro está renovado. Y cuando uno va para allá, quizás ahorita en la foto dice, mira el hermano como estaba gordito y ahora está bien flaquito. Mi hermano, hay un versículo aquí en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Sí o no? Se va desgastando, hermano. Aleluya, así tome multivitamínico, ¿verdad? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, gloria a Dios. Puede verlo a usted viejito, viejita, con arrugas, con bordón, con dolores, pero por dentro, mi hermano, está como un águila. Por dentro, aleluya, está esperando la venida del Señor, sea que el Señor venga y nos lleve en el rapto, o sea que pasemos por medio de la muerte a la presencia de Dios.
Aleluya, gloria al Señor. Alabanza a tu nombre. En el verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces Pablo vivió esto. En una ocasión dijo, yo no sé qué escoger, si irme con el Señor, que sería muchísimo mejor, o quedarme con ustedes para enseñarles, para predicarles, para ayudarles, porque veo que están verdes, necesitan más, no están maduros. Y él, mi hermano, deseaba quedarse para ser de bendición, pero él dice, yo prefería irme mejor y estar con el Señor. Así vivía él, hermano. Segunda de Corintios 4, en el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque Pablo, cuando anunciaba la palabra, muchos recibieron la vida, recibieron el perdón de pecados, recibieron la salvación. Aleluya. Ellos llevaban la muerte por donde andaban, pero estaban dando vida al presentar al que la da, hermano, que es Cristo. Que es Cristo. Dios usando un vaso de barro débil, con problemas, con dolor, pero el Señor glorificándose en su vida. Entonces, de igual manera, en nosotros cuando predicamos la verdad, el enemigo se va a levantar. Se va a levantar, hermano. Puede haber persecución, amenazas, burla, vituperio, pero habrá vida cuando nuevos creyentes acepten al Señor. Acepten al Señor. Aleluya. Otra de las cosas que veo, que por medio del sufrimiento participamos de la muerte de Jesús y su poder se verá en nuestros cuerpos. Todo verdadero cristiano sufre por Cristo. Todo verdadero cristiano vamos a sufrir por Cristo, hermano. ¿Verdad? Esto a veces no lo escuchamos. Esto no se oye mucho, hermano. Se oye de prosperidad, que todo va bien y que esto y cómo hacerse rico y que todo va bien, hermano. Pero al aceptar al Señor vamos a sufrir persecución. Aún viene a veces dentro de la misma casa, con la misma familia, por causa del Señor, hermano. Por causa del Señor. Aleluya. Entre más suframos por Cristo, más fuerza recibirá para predicar y enseñar. Verso 13 de 2 Corintios 4 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, hermano. Y si ellos creyeron y hablaron y predicaron, y nosotros creemos también, vamos a hablar, vamos a predicar. Así de sencillo, predicamos. ¿Cómo, hermano? Pues al predicar la palabra o enseñar la palabra o testificar de la palabra, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Las aflicciones, en vez de debilitarnos, nos van a dar fuerza para seguir anunciando que Cristo viene. Las aflicciones, en vez de debilitarnos, nos dan fuerza para seguir anunciando que Cristo viene, hermano. Bueno, aquí hay varios hermanos que han pasado por luchas y pruebas y eso no los ha parado, hermano, porque saben en quién han creído. Saben en quién han creído, hermano. Entonces, agarremos esto, que las aflicciones que pasemos nos va a dar fuerza para seguir predicando de que Cristo es nuestro Salvador, de que Cristo viene por su iglesia, que sin Cristo no somos nada, hermano. No somos nada. Miren, cuando mataron a Esteban, ¿la iglesia se paró? No, la iglesia siguió predicando. Cuando mataron a Jacobo, el hermano de Juan, ¿la iglesia dejó de predicar? No, la iglesia estuvo predicando más fuerte, hermano. Cuando encarcelaron a Pedro, que habían matado a Jacobo, la iglesia estaba orando por Pedro, y cuando fue el milagro que Pedro salió,
Ese milagro que Pedro salió por un ángel que le abrió las puertas, pero la iglesia siguió predicando, hermano. Y mataron a todos los apóstoles de una manera tremenda. Excepto creo que Juan murió en la isla de Patmos, allá se cree ya anciano. Pero usted agarra a cualquier apóstol, cualquier discípulo, morían unos en los coliseos de los romanos, morían ahí por los leones. Nerón mató muchísima gente, las quemó. A unos los degollaban como Juan Bautista, pero el evangelio no paró, hermano. No paró. Y a veces uno cuando ve persecución dice, ¿quién se arrima con esos truenos? Pero ellos no, hermano. Ellos no. Las aflicciones, en vez de debilitarnos a ellos, más fuerzas agarraban de predicar a un Cristo vivo. Y eso debe estar en nosotros también, que cualquier situación que se presente, mi hermano, estamos sirviendo a un Cristo vivo, no a un Cristo que le servíamos antes, hermano. Que lo colgábamos, que lo vestíamos, que lo cargábamos, que confiábamos en una tumba, que confiábamos. No, hoy confiamos a un Cristo, aleluya, que se levantó de la tumba y está a la diestra del Padre. Oh, gloria a Dios. Y hoy en día, hasta los días de hoy, el evangelio no ha parado, hermano. No para, hermano. ¿Por qué no para? Porque es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Lo han querido parar? Sí, hermano, muchas veces. Por medio de cárcel, por medio de muerte. Pero no han podido, hermano. Y han pasado más de 2000 años y no han podido. Y la palabra se sigue predicando. Y toda esa gente que ha muerto, como dice el Salmo 116, ¿verdad? Que honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, hermano. Aleluya. Pero si han querido parar el evangelio, vamos a hacerle esto y se va a acabar todo. Y no han podido. Porque lo que viene de Dios, nadie lo puede parar, hermano. Lo que viene del Señor no se acaba. Pero cuando viene algo del hombre, se acaba, se desvanece. Pero lo del Señor no, hermano. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, en el verso 26, usted puede leer en su casa unos versículos antes, pero mire, Hechos capítulo 5, verso 26 al 29, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, a Pedro y a Juan. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Entonces la iglesia ha sufrido, sí. La iglesia ha sido perseguida, sí. Pero el santo evangelio, el tesoro que Dios ha depositado en esos vasos de barro, no ha parado, hermano. Y no va a parar, hermano. El santo evangelio va a seguirse predicando por esos vasos de barro. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos nosotros que Pablo no le temía a la muerte. Él dijo en una ocasión, estoy listo para ser sacrificado. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, irme con el Señor sería muchísimo mejor. Él dijo, ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Él no le temía miedo a las aflicciones, ni a las luchas, ni a las persecuciones, a nada, hermano. Porque él sabía en quién había creído, hermano. Y hoy hay muchos predicadores que no están creyendo en el Señor Jesús, hermano. Predicadores que empezaron bien, pero hoy están predicando por dinero, están predicando con guardaespaldas, mi hermano, porque se olvidaron de que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende. No, hoy confían en el hombre, hermano. Y maldito el hombre que confía en el hombre.
¿Se ha visto usted evangelistas con guardaespaldas? Bueno, ese hombre que está en Roma, que acaba de morir, siempre, hermano, ahí donde vivía hay muchísima guardia. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. No hay temor de Dios. ¿Quién los va a defender? No hay, hermano. Pero ¿cuánta gente hay con carros blindados, con guardaespaldas y dicen que sirven a Dios? Yo me ponía a pensar anoche, el presidente de México que salió, Manuel López Obrador, él no traía guardaespaldas, hermano. Y él andaba caminando entre el pueblo y mucha gente decía, lo van a matar. Y él andaba viajando en vuelos comerciales. Y él no es cristiano. No es cristiano, hermano. ¿Cuánto más el que tiene al Señor, aleluya, va a andar confiado? Porque el que tenemos al Señor, mi hermano, es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera. Así pueda tener, mi hermano, 1000 guardaespaldas, si Dios quiere que se muera, ahí cae tirado, ahí cae muerto. Pero ellos están confiando en lo que ven, hermano. Y Dios se honra de la fe, y la fe es lo que no se ve. Porque si vemos algo, pues ya no es fe, hermano. Si confiamos en alguien, ya no es fe. Pero si confiamos que Dios está con nosotros como poderoso gigante, aleluya, el Señor nos va a ayudar a que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque usted, Señor, prometió estar con nosotros. Aleluya. Si morimos en Cristo, Él nos va a resucitar. Así de sencillo. Y Dios se va a tardar mucho para resucitarnos. No, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Es el poder de Dios. Aleluya. Si morimos en Cristo, Él nos resucitará. Y si sufrimos en Cristo, aleluya, reinaremos con Él. Mire qué sencilla es la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo aquí y le dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El problema es morir sin Cristo. Ese es el problema, hermano. Morir sin el Señor. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, hermano. Entonces no vale la pena, hermano, negar al Señor. Si sufrimos, va a ser una corta tribulación. Pero la eternidad de miles y millones de años con el Señor no tiene comparación. No tiene comparación, hermano. Aleluya. Entre más prediquemos, Dios va a recibir más gloria. ¿Usted cree eso? Que entre más prediquemos, hermano, Dios va a recibir más gloria. Aleluya. Entre más almas se salven, habrá más fiesta en el cielo. Porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, entre más prediquemos, la gloria, estas almas van a darle gloria a Dios. Va a ser más grande la gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que padezcamos por causa de Cristo, Él se llevará toda la gloria. Toda la gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. En otras palabras, hermano, entre más almas se salven, más almas le van a dar la gloria a Dios. ¿Se imagina que usted se gane a un primo, a un hermano, a un tío, a un compañero de trabajo? Mi hermano, yo no sé, me dan un testimonio por la radio, los que cantan, mi hermano, a través de un cántico. Toda esa gente va a darle gloria a Dios. Va a ser más la gloria de Dios, aleluya. Que por causa de usted, de un testimonio, porque usted es un vaso de barro y usted le dio la gloria a Dios y predicó al Señor, más almas
darán la gloria al Señor. Es lo que dice la palabra, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Muchos van a darle gracias a Dios y todo eso va a sobreabundar la gloria al Señor. ¿Cuánta gente puede decir gracias por el perdón de los pecados? Gracias por su misericordia. Gracias porque me salvaste, aleluya. ¿Cuántas personas vivíamos en este mundo, hermano, de una manera sucia, pecaminosa? Y llegó las buenas nuevas de salvación y uno lo que trata de hacer nomás es decirle, gracias, Señor. Gracias que usaste al hermano fulano, o a la hermana fulana, o al predicador fulano, o al evangelista fulano. Usaste este vaso de barro para que yo pudiera recibir a Cristo como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Y todas esas almas le darán la gloria a Dios, aleluya. Más gloria será para el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es la gloria del Señor. Y entonces aquí acabamos, hermano. Somos vasos de barro, que nunca se nos olvide eso. Y tenemos un tesoro dentro de nosotros, es su palabra, el evangelio. ¿Y qué hacemos con ese tesoro? Mi hermano, hay que predicar, hay que enseñar, hay que testificar. ¿Y qué pasa cuando compartimos las buenas nuevas de salvación? Entendamos que cuando compartimos hay alguien que no le gusta. Y vamos a ser perseguidos, vituperados, vamos a ser calumniados. Vamos, mi hermano, nos van a odiar o hasta nos pueden matar. Y si nos mata, ¿qué va a pasar? Pues Dios nos va a resucitar. Dios nos va a resucitar. Aleluya. Entonces hay que predicar, amados hermanos, para que las almas puedan salvarse y más sea la gloria del Señor. Aleluya. Quise compartir esto, hermano, porque me llamó la atención de que realmente, si Dios hubiera querido, nos hubiera hecho de oro, hermano. Bien bonitos de oro, bien brillosos, o de diamante, o de plata, o de bronce, o de cobre de perdida, hermano. Pero Dios le plació hacernos de barro, hermano, para que toda la excelencia y toda la gloria le pertenezca a Él, hermano. Aleluya, aunque somos débiles, aleluya, en Él somos fuertes, en el nombre de Jesús. Póngase de pie el pueblo del Señor, amados hermanos, que nunca se nos olvide, que nunca se nos levante el ego y que veamos que venimos del polvo y tarde que temprano